Bueno, muy buenos días, tardes o noches, según el horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Felipe Cícer, yo soy un ingeniero de sonido de la Universidad San Buenaventura. He tenido experiencia haciendo postproducción de sonido para cine y hoy vamos a hablar un poco de cómo mejorar el sonido en nuestros canales de YouTube, en las videoconferencias, ya que digamos en particular por esta cuarentena esto se ha disparado mucho, aunque de por sí es una tendencia que viene desde hace tiempos a virtualizar muchos contenidos. Esto ayuda pues a que contenido muy valioso le llegue a muchas más personas. Entonces hoy tenemos aquí al doctor Mariano Rey, él es un psiquiatra de la Universidad de Rosario, psicoterapeuta, eh, que tiene algunas dudas. Bueno, dejemos que él se presente y nos contextualice un poco de por qué la necesidad de esta videoconferencia. Adelante, Mariano. Hola, hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi consulta con vos con respecto al tema de sonido surge de la siguiente. Como vos bien dijiste, en esta pandemia se ha maximizado todo lo que es los métodos online de videoconferencias y yo ahora la estoy usando mucho, tanto para las consultas como para los videos que hago también para los pacientes y para el canal de YouTube. Y bueno, me han surgido muchas dudas con respecto al sonido, porque me parece que es lo más importante que puede haber en un video, ¿no? Ujú. Y de las dudas que yo tenía era con respecto al ruido o sonido de fondo. Me he encontrado que muchas veces grabando videos de YouTube se me complicaba mucho porque, bueno, había pasado una moto o el transporte público, siempre había un ruido ahí que de alguna forma me arruinaba un poco el video. Así que quería saber cómo hacer para limpiar, o si hay alguna forma de limpiar ese sonido. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, para entrar en el tema del ruido, voy a hacer como a dar una explicación general de los tipos de ruido que tenemos y las posibles formas de mitigar lo que tenemos, y luego vamos al caso puntual de la moto. Entonces, cuando estamos grabando nuestros videos de YouTube o estamos en nuestras videoconferencias, tenemos dos fuentes de ruido principales. Uno que llamamos ruido ambiental, en el que se incluye lo que te pasaba a vos con todo el asunto del tráfico, tanto el tráfico terrestre como el tráfico aéreo. Para las personas que de pronto viven en el campo puede ser también los pájaros, puede ser que también según el contexto eso no ruido, pero el sonido del agua, si pasa un río por ahí cerca, si están en un lugar costero, el sonido del mar, etcétera. También dentro del ruido ambiental están bebés, por ejemplo, que por ahí puedan ponerse a llorar, está pues, los que viven en edificios, la vecina de arriba taconeando, etcétera. Y hay otras fuentes de ruido que son unas fuentes un poco más técnicas, que es el ruido eléctrico. Es el ruido que nos entra por una toma de corriente que está mal hecha, es un ruido que nos entra porque nuestros cables están en mal estado, porque estamos usando cables muy largos, es un ruido que puede entrar por sistemas inalámbricos que genera alguna interferencia con otros aparatos. Entonces, primero vamos al ruido ambiental, y antes de entrar a cosas muy técnicas, vamos a hablar de qué podemos hacer sin necesidad de invertir en dinero ni conocimientos muy técnicos para mitigarlo. Entonces, lo primero es una buena planeación, ¿cierto? Y con la planeación, ¿qué es lo que más podemos controlar? El horario. Entonces, por ejemplo, obviamente el ruido del tráfico va a ser diferente si yo hago mi video a las 6 de la mañana, así lo hago a las 6 de la tarde, si lo hago a las 10 de la noche. Obviamente también hay jugar al tema de la luz, pero entonces esa es una de las mejores formas que podemos hacer para disminuir ese ruido externo sobre todo de los autos y del tráfico para las personas de las ciudades, es planear bien el horario. El segundo es aislándonos físicamente del sonido. Entonces eso es buscar, por ejemplo, si estamos en una casa, el lugar más alejado de la calle, por ejemplo, que pase cerca, cerrar ventanas, cerrar puertas, que son cosas que pueden parecer muy obvias, pero que a uno a veces por el afán y por concentrarse más en el contenido se le olvida. O sea, entonces es muy importante como hacer como una especie de checklist en la que tengamos en cuenta que, o sea, una ventana abierta es
literalmente una ventana al sonido para que entre. Entonces también como verificar que las ventanas estén cerradas, todo. También en cuanto a lo de la planeación, es por lo menos dentro del hogar, porque casi todas estas cosas las estamos manejando también desde nuestras casas, es informar a las personas con las que vivimos que vamos a hacer un video, que vamos a hacer una entrevista, y eso puede ayudar a que en ese momento no vayan a hacer la clase de rumba o, bueno, uno no le puede decir a un bebé que no llore, pero por lo menos hay una persona encargada del bebé para que el bebé esté lo más alejado posible. O sea, es un tema muy de planeación. Y bueno, eso en cuanto como a las cosas cotidianas que se pueden hacer, que de verdad no hay que subestimarlas porque hacen una gran diferencia. Lo segundo es el tema de los micrófonos, y aquí vamos a hacer una pequeña prueba. Yo en este momento estoy usando un micrófono de diadema que viene pues como pegado a los audífonos. Eso es, digamos, como hoy en día lo más común. También pues no tienen que ser este tipo de audífonos, sino los que vienen, que se ponen en el oído, pero que tengan un micrófono que esté cercano a la voz, porque así el sonido que mi voz emite va a enmascarar o a tapar, en otras palabras, el ruido de fondo, el ruido de la calle, todo. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento sigo hablando con la misma tonalidad, seguramente notarás que ya me escuchas mucho más pasito que antes, porque obviamente el Sí, micrófono sí. está mucho más alejado de mi voz. Entonces, eso trae dos problemas. Obviamente que se pierde pues como el volumen, y también, y si yo quiero subir el volumen de mi voz, ya este micrófono, además de estar tomando mi voz, está tomando mucho del ruido de afuera. Entonces, si yo subo el volumen, no solamente subo el volumen de mi voz, sino que subo el volumen de los carros, subo el volumen del perro del vecino, etcétera. Entonces, lo primero es procurar que siempre un micrófono lo más cercano a nuestra boca posible para, para minimizar esos ruidos externos que ahí logramos controlar un poco. También, ya entrando a una parte un poco más técnica, hay micrófonos especiales que tienen pues como unos recubrimientos que se le ponen que eliminan, no, nunca va a ser 100%, pero sí en un gran porcentaje los ruidos externos. Pero bueno, entonces digamos que ya la última opción, que si no podemos controlar todo el resto, bueno, hacemos esa inversión. Ahora pasamos al ruido eléctrico, que es el ruido que en cierto sentido se nos puede salir un poco más de las manos. Entonces, cuando sentimos ruidos eléctricos, tenemos que evaluar varias cosas. Primero, los equipos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, si Perdón, Felipe, que no me quedó claro. A qué te referís con ruido eléctrico? eso, con ruido eléctrico es el ruido, por ejemplo, que se escucha cuando una radio sintoniza mal, ese y todo ese tipo, Ah, o las interferencias, por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono, eso ya igual ha mejorado, pero a veces que estás hablando y empieza a sonar un celular por ahí, y ese o sea, todos esos sonidos como que no son humanos directamente, sino que vienen sí, sí, me ha pasado, me ha de pasado. otras fuentes. Entonces, hay que verificar que los cables que estamos utilizando estén en buen estado, porque esa es una de las fuentes que nos pueden meter ruido, que los micrófonos también estén en buen estado. Otra cosa que ahí depende un poco del micrófono, ahorita vamos a ahondar un poco más en eso. Hay algunos micrófonos que son muy sensibles, que eso tiene unas ventajas en cuanto al poder de la voz, a que sea más inteligible y todo, pero que son muy sensibles, por ejemplo, a movimientos. Entonces, si dependiendo del micrófono que tengamos, ya también va a haber que invertir entonces en una base que evite pues como las vibraciones, o ponerlo en una mesa distinta en la que estemos trabajando y así. También puede ser, pasa a veces que él toma corriente, no tiene una buena conexión a tierra, que bueno, no voy a ahondar mucho en eso porque es algo un poco técnico, pero que lo que podemos hacer es ensayar, conectar el computador, que normalmente eso nos entra pues por un cable al computador, conectarlo en otro toma, y a veces con eso solucionamos. O Ujú. si tenemos un computador portátil, como tenerlo cargado para en el momento de la entrevista, utilizarlo desconectado, que solamente la electricidad entre por la batería, y así evitamos ese ruido eléctrico que entra por la conexión.
También mencionaba ahorita un poco lo de los sistemas de telecomunicaciones, sobre todo ahora lo más común pues en casa son celulares. Entonces también en el momento de la entrevista, si no necesitamos el celular, dejarlo en modo avión y todo para evitar interferencias pues por ondas electromagnéticas. Listo, eso pues en cuanto a los ruidos eléctricos. Hay otro tipo, ya no son tanto ruidos, sino como distorsiones del sonido que pasan también dependiendo de los micrófonos. Entonces está, por ejemplo, el ceseo, que es muchas veces cuando esas eses como que timbran en el micrófono, no con todos los micrófonos pasa. Entonces eso, hay dos formas de mitigarlos. Una es nunca hablando, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando por este micrófono, ahorita les voy a mostrar con este otro que es un micrófono un poco más profesional. Este tipo de micrófonos son muy sensibles, lo cual, como les mencioné, tiene unas ventajas para el sonido, pero también nos puede traer este tipo de problemas como el ceseo. Entonces, una de las formas es no hablándole directamente, sino ligeramente inclinado hacia el micrófono. Entonces eso nos evita por un lado el ceseo y por otro lado el popeo, que pasa sobre todo con las P o las B, que son como unos sonidos que le envían una corriente de aire muy abrupta al micrófono y pueden generar también un ruido que es muy difícil de mitigar después en una postproducción, digamos, para el caso. Otro tema que también puede parecer Por un ejemplo, yo poco, ahora tengo, no sé si se escucha, tengo el ruido de fondo de mi bebé. No sé, por ejemplo, eso es algo que puede pasar. ¿Se vale, escucha? en ese momento no se escucha, está bien aislado ese cuarto, pero, pero bueno, ahí con ese tema, o sea, lo mejor es, como les decía, el aislamiento físico de la fuente, o sea, estar en un Bien. cuarto lo más alejado posible, puertas cerradas, ventanas cerradas, y ya en el caso de que aún así se logre filtrar, hay que evaluar, o sea, si se justifica, o sea, si digamos el ruido es lo suficientemente fuerte como para desconcentrar a la persona del contenido, ya sí necesariamente hay que hacer un proceso de postproducción en el cual se puede mitigar, eliminar completamente no, porque digamos si el bebé, si está el lloriqueo del bebé y también vos estás hablando al mismo tiempo, necesariamente si corto uno, corto el otro. Entonces Ah, hay bien. software y hay técnicas como para diferenciar un poco, pero nunca va a ser 100% porque al perder uno pierde uno el otro. Entonces, por ejemplo, también con lo que les decía, el ceseo y el popeo, es algo que en postproducción se puede arreglar, pero también a costa de perder calidad en la voz. Entonces hay Y que... Felipe, Ujú. te interrumpo. ¿Vos recomendás comprar un micrófono o en qué caso recomendarías comprar un micrófono? Eso. O... Bueno, entonces vamos a hablar de hablar del tema de los micrófonos. Entonces, primero voy a mostrar tres micrófonos que son los que yo tengo, no son necesariamente, digamos, los más populares del medio, pero para que se empiece a ver un poco cómo juega el papel del micrófono dentro de la comunicación. Entonces, estoy hablando desde el micrófono del computador, que no es un micrófono malo, pero que me toca o hablar muy duro o acercarme. Entonces también Sí, se nota, se nota. si estoy dando una conferencia o algo, no es como tan conveniente. Ahora, en este momento, el micrófono de la diadema, creo pues que se nota que hay una gran diferencia, ya se siente mucho más los bajos, es más inteligible la voz y también lo que decía, está muy por encima del ruido de fondo. Ahora voy a activar este micrófono. Aló, aló, uno, dos, que ya Ah, cambia mucho. que cambia mucho, entonces ya nos da una voz con unos bajos más fuerte, como con... Sí, sí, sí. Entonces, el tema del micrófono aquí depende 100% de para qué lo queramos, entonces hay que evaluar presupuesto, Y pero ese micrófono que tenés ahí, ¿cuál es el sí. precio aproximado? Este micrófono cuesta $200, pero es un Bien. micrófono que, digamos, no está hecho específicamente para conferencias. Es un micrófono que tiene 4 micrófonos integrados para tomar sonidos 360
y es algo pues que yo utilizo para grabar sonidos para cine, pero entonces ahí es donde lo que les quería explicar. Entonces, no es que ustedes necesiten este micrófono para tener una mejor calidad. Hay micrófonos especiales para este tipo de conferencias que son, por ejemplo, hay micrófonos USB que vos pones el micrófono, lo conectas USB, le pones una base, que es este, por ejemplo, es un caso de un micrófono USB que es bastante bueno para esto, porque otro micrófono cualquiera profesional, además de vos necesitar el micrófono, vas a necesitar una tarjeta de audio, que es un aparato externo que cuesta más dinero para adaptar el sonido del micrófono al computador. Entonces, a menos de que vos seas un cantante y quieras tener una voz súper profesional, no es necesario pasar a eso. Con un micrófono USB decente, te puedes defender y ese lo estás encontrando desde más o menos 30 a $50. Entonces, Bien, ya que sí, pues accesible. es accesible y además también es práctico porque el otro micrófono también es más engorroso tener más aparatos que, digamos que si tu finalidad no es el sonido en sí, sino simplemente que se entienda el mensaje, entonces no hay que ir allá. Y también en cuanto a... Pero quiero aclarar una cosa, esto que vos decís, Ujú, que yo he estado viendo, ¿no? Que qué sí, importante es tener un buen sonido en un video, porque por más que tengas un buen mensaje en el video, si tu sonido, y ustedes lo habrán escuchado, si el sonido es muy malo o retumba mucho, por ejemplo, es ese otro que otra cuestión que me he dado cuenta, que parece que hace mucho eco en el lugar o así, se pierde el mensaje. Entonces, con una exactamente. inversión muy poquito, ya Sí, puedes o sea, pasar por algún... eso hay que encontrar un balance, o sea, entre calidad de voz, que se entienda el mensaje, pero ya digamos vos no estás buscando timbres u otras cosas que, por ejemplo, en un contexto musical sí necesitas y que ya requiere unos equipos y unas condiciones mucho más aptas, pero obviamente que requieren una inversión mucho más grande. También está, por ejemplo, el tema de los micrófonos inalámbricos. Son micrófonos muy buenos, pero que también te pueden encarecer mucho la cosa y a menos de que vos seas, por ejemplo, un instructor de yoga Claro. o de algún tipo de ejercicio, o sea, que necesites estar libre, para mí es una inversión innecesaria, que además te puede traer problemas de ruido por ondas electromagnéticas. Entonces, también ahí hay que hacer el balance de, bueno, a mí me conviene o no tener un micrófono inalámbrico, ¿cierto? Y también el contexto, por ejemplo, si vos querés hacer principalmente, por ejemplo, vas a hacer un congreso online en el que vos vas a hacer entrevistas a otras personas, en las que literal va a depender es de esa otra persona que en su casa tenga un buen micrófono, de qué te vale a vos tener un micrófono de $1000 súper profesional, si igual el que va a hablar es el otro. Entonces, para Claro. mí es como hacer, o sea, hacer ese balance de precio-necesidad o sea, encontrar, digamos, lo mínimo en cuanto a calidad, que se entienda, por ejemplo, lo que yo digo, o sea, que tu voz sea inteligible, que se entienda el mensaje, que para eso con un micrófono como este es suficiente en muchos casos. Em, y Por obviamente ejemplo, hablar te hago una consulta, Felipe. Sí, claro. El micrófono que ya viene con los auriculares del celular, por ejemplo. Sí, esos micrófonos suelen ser muy buenos. De todas maneras, también depende de los auriculares, porque hay auriculares de literalmente de $1 y hay auriculares de $100. Entonces también hay una diferencia en los circuitos y todo ahí. Entonces tampoco es irse simplemente por lo más barato, porque ahí sí juega el dicho muy sabio de que a veces lo barato sale caro, de que bueno, uy, me ahorré un montón de plata con esto, pero en mitad de conferencia el micrófono me dejó de funcionar y se me cayó la conferencia y entonces... Claro. También, por ejemplo, también hay sistemas de auriculares como este que tienen micrófonos como de diadema, o sea, y hay sistemas de esos que son muy buenos y que con unos buenos audífonos de eso que pueden estar desde los 50 $100, unos buenos, ya con eso te evitas otro tipo de cosas que de pronto no Claro. necesitas, ¿cierto? Y también depende mucho del contexto, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy hablando de temas de tecnología o cualquier otro tipo de asesoría que lo pueda hacer en mi cuarto,
digamos, donde puedo controlar mucho los factores externos, no voy a necesitar algo tan profesional, por ejemplo, en cuanto a disminución de ruido, que si yo quiero hacer videos al aire libre, donde puede ser que hayan cosas muy positivas de tomar el sonido de los pájaros y todo, pero que también me expone a otras cosas, ¿cierto? Entonces, por eso siempre la planeación es vital en todo sentido, o sea, desde qué micrófono utilizar, hasta el horario, hasta el lugar, hasta todo. Eso pues como básicamente un poco a modo de resumen, es muy buena planeación, es tratar de uno controlar todos los factores que uno puede controlar para que los que se salen de ahí sean menos y a la hora de una postproducción, que es lo que ya hacemos los ingenieros pues en los casos que necesitan, nos ayuda también a entregar un mejor producto si nos entregan un mejor sonido desde el principio. Bien. Bueno, no sé si tenés alguna otra duda respecto a todo este tema que te haya surgido o que tenías por ahí guardada. Con respecto al sonido, no, creo que ha sido muy claro, Felipe. Por lo menos en el nivel donde yo me manejo, ¿no? Que es como un nivel muy de principiante y de amateur, digamos. Sí. Así que eh, más que lo que has aclarado, no me surge nada. Ah, bueno, no, perfecto. Entonces igual espero pues que a todas las personas les sea de ayuda esto. Recuerden pues que sí hay un montón de cosas que están en nuestras manos más allá de comprar equipos, que también era un poco como lo que queríamos mostrar en este momento, que no todo es comprar cosas y el mejor equipo y el mejor micrófono y también hay pantallas por ejemplo, para evitar popeos, o sea, hay un montón de artefactos, pero que te pueden complicar mucho la vida que muchas veces con un simple micrófono puedes solucionar. Entonces, siempre y cuando tengas una buena planeación, tengas un buen lugar, escojas un buen horario. También, por ejemplo, en los casos que se hacen videoconferencias, obviamente dependerá también, por ejemplo, si el experto al que estoy entrevistando está en otra zona horaria. Entonces, pensar en eso para el caso de él, porque de nada sirve que yo elija un horario bueno para mí si yo voy a hacer dos preguntas y él va a hablar 40 minutos Claro. explicando su tema. Entonces son cosas que uno de pronto a veces se le pasa pensando en otras cosas que son muy importantes a la hora de que quede un buen producto en cuanto al sonido. Claro, claro. Sí, sí. Para no recurrir tanto al ingeniero de sonido. Exactamente. Y de todas maneras, en el caso pues que se requiera, para eso tenemos aquí ingenieros de sonido. De todas maneras, ahí ¿Dónde? ¿Dónde? aquí en la descripción del video voy a dejar pues como Igual tengo que confesar información algo, y tengo que confesar algo para los que escuchan. Yo le he mandado audios a Felipe para que haga postproducción en caso de, bueno, de videos de meditación y de relajación, en donde se necesita un buen sonido, porque si no hay un buen sonido, la persona se distrae en la relajación o en la meditación, y la verdad que los resultados han sido excelentes, así que lo puedo recomendar ahí. eso, exactamente. O sea, por ejemplo, ese es uno de los casos en que se requiere un buen micrófono y ya digamos, como les voy a mostrar, es muy diferente escuchar mi voz así a escucharla ya de esta manera, con un eco, con de pronto mezclándole música. Entonces, Claro, todo eso va a depender del contexto. Entonces, no es simplemente comprar el micrófono más caro porque sí, sino obviamente un micrófono más caro es más caro por algo, no solamente por la marca, de verdad hay características que hacen mejorar el sonido, pero que vos podrás no necesitarlas. Entonces, también hay que jugar un poco con eso, como qué necesidades tengo versus qué presupuesto tengo y con eso tomar las decisiones. Y para lo que no se alcanza a solucionar solo, estamos aquí. muy bien, muy bien. Bueno, Para eso los Mariano, ingenieros de sonido. Bueno, Felipe, un placer muchas gracias. y ojalá sigas haciendo también lo que has estado haciendo. Por ahí he estado viendo los videos de YouTube, que hay que pulir algunas cositas de sonido, pero mensajes pues como igual muy importantes en este momento de tanta ansiedad, tanto miedo y que la gente ahí entienda que hay otras cosas. Hay otras cosas. Bueno, Felipe, te Bueno, agradezco por todos los consejos y te seguiré mandando material. Mándenle que es muy bueno, Felipe. Un abrazo. igualmente. Hasta luego. Chao. Chao.